Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que ponte cómodo mientras nos dirigimos a Canadá. Zelda Ward nació en 1875 en el campo cerca de Seattle, Washington, Estados Unidos. Su padre tenía una granja en el condado de Kings y, por su esfuerzo, Zelda tuvo una infancia cómoda. Era una niña bonita y luego una joven hermosa con muchos admiradores. Los hombres siempre volteaban a verla cuando pasaba y había muchos que querían cortejarla. Pronto se hizo conocida como Belle. Elegante y sofisticada, parecía poder elegir a quien quisiera. De todos los jóvenes elegibles, todos suponían que disfrutaría de una vida cómoda con alguno de ellos. Sin embargo, Belle era alguien que quería casarse por amor. Casarse con una de las familias más distinguidas del condado no le parecía importante. En 1895 se casó a los 19 años con Anson Adams, un caballero mucho menos acomodado. El día de su boda se le consideraba una novia bastante joven. En ese tiempo, las jóvenes se casaban a los 22 años en promedio. Al principio, el matrimonio funcionaba y Belle tuvo un bebé, pero pronto la relación con su esposo empeoró. Cuando nada mejoró, Belle tuvo dificultades para sobrellevarlo como esposa y madre. Pese a su infelicidad, tenía pocas opciones. El divorcio en ese entonces era raro, con menos del 1% de los matrimonios terminando de esa manera, principalmente porque todavía existía un estigma social asociado a ello. Había pocas oportunidades para mujeres divorciadas, especialmente con hijos. Belle sabía que ese camino solía llevar a problemas económicos. La respuesta a sus problemas matrimoniales se resolvió de una manera muy diferente. Cuando, en agosto de 1896, se descubrió oro en la región de Klondike, en el territorio del Yukon, al noroeste de Canadá. La noticia llegó a Seattle y San Francisco, desatando una avalancha de buscadores de oro hacia la zona. Uno de los hombres que buscaba fortuna fue el esposo de Belle, Anson A. Adams. Sin embargo, la competencia entre estos buscadores era feroz y las dificultades de la búsqueda de oro hacían que la vida fuera muy desafiante. La llegada masiva de buscadores de fortuna hizo que Dawson, antes con solo 500 habitantes, en 1895, experimentara un sorprendente aumento de población. En 1898, la población llegó a 30,000. Mientras su esposo buscaba oro, Belle descubrió que ser esposa y madre no le quitaba atractivo para los jóvenes del condado de Kings. Empezó a salir más y pronto conoció a un músico de Kansas City llamado Charles Kincaid, conocido como Charlie. Él tenía 5 años más que Belle. Nació en 1870. Como ella estaba casado, su primera esposa murió y Charles volvió a casarse. Era padre de 2 niños pequeños al casarse por segunda vez. Él dejó Estados Unidos y se mudó a Canadá, estableciéndose en el pequeño pueblo de Nelson, en Columbia Británica, que está a unos 65 kilómetros al norte de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, este matrimonio tuvo problemas y él se mudó a Victoria, donde abundaba el trabajo para músicos talentosos como él, que tocaban piano, guitarra y banjo. La economía canadiense mejoraba tras la Gran Depresión de Norteamérica, iniciada en 1893. Aumentaron la producción agrícola y la industrialización. La fiebre del oro hizo que muchos hombres pasaran por Victoria antes de viajar 3,000 kilómetros al Klondike en busca de oro. Belle se enamoró rápidamente de Charlie, cuya encantadora forma de ser la conquistó. Por eso dejó a su hijo con su madre y fue con él a Victoria. Charlie, mestizo y simpático, junto con Belle, pronto se volvieron conocidos en las calles de la ciudad, pero a menudo se les veía envueltos en acaloradas discusiones. En una ocasión, Belle hizo una maleta y amenazó con dejarlo. Charlie se negó a dejarla ir, diciendo que antes de que se fuera, tendría que devolverle unos anillos que él le había regalado. Pero a pesar de estas frecuentes peleas y conflictos recurrentes, su vínculo seguía siendo fuerte y siempre encontraban la manera de reconciliarse. Charlie tocaba guitarra, piano y banjo en un local de la calle Yates la mayoría de las noches, mientras Belle era prostituta. A finales del siglo XIX, la prostitución era común en los centros urbanos de Canadá.
Muchas operaban discretamente en burdeles, pensiones o calles. Las regulaciones legales variaban según la provincia. En algunas áreas, las actividades asociadas con la prostitución eran toleradas, mientras que en otras, aunque estaban más estrictamente reguladas, la percepción social de esta industria era dividida. Algunos la consideraban un problema social, mientras que otros reconocían las realidades económicas que llevaban a las mujeres a esta profesión, muchas de las cuales solo se dedicaban a la prostitución debido a las limitadas oportunidades de empleo y las dificultades económicas. En Victoria, en ese momento, la prostitución era generalmente aceptada, aunque las autoridades sí tenían el poder legal de imponer multas y encarcelamiento tanto a las trabajadoras sexuales como a sus clientes, aunque casi no se aplicaban. Mientras vivían en Victoria, Charlie y Belle se alojaron en varias casas de hospedaje diferentes. En mayo de 1898 vivían en la habitación delantera del segundo piso del Hotel Empire, en la calle Johnson, zona famosa por sus burdeles, cantinas y lugares de entretenimiento. Las lámparas de gas y la escasa luz daban un ambiente sombrío, con mujeres provocativas buscando clientes. Se hizo conocida por actividades ilícitas y quienes trabajaban ahí eran vistos como problema social y fuente de fascinación. Aunque las autoridades sabían que debían mejorar la reputación de la zona, ya era claro que la relación entre Charlie y Belle estaba tensa. Seguían discutiendo y Belle pensaba que Charlie se veía con otra persona. Finalmente, el gerente del hotel le dijo que si quería conservar su habitación, debía terminar su relación con la señorita Adams. Charlie accedió a esta petición y le dijo que ya no podía quedarse en el hotel, pero sí la ayudó a conseguir otro alojamiento. Se ordenó al personal del hotel no dejar que la señorita Adams entrara a su habitación. Sin embargo, Belle era resiliente e inteligente. El jueves 2 de junio, Belle convenció al portero para entrar a la antigua habitación que compartía con Charlie. Esperaba recuperar algunas pertenencias, pero al abrir la puerta, se le heló la sangre. Charlie ya estaba con otra joven. Se produjo una pelea entre ellos, lo que resultó en que Belle fuera expulsada del lugar. El gerente recordó al personal que Belle no debía volver a entrar al hotel. A las 9 p.m., el viernes 3 de junio de 1898, Charlie regresó a su habitación. Parecía estar de buen humor, llevaba un bastón y guantes y sonrió al personal. Al entrar al vestíbulo, como de costumbre, silbó mientras subía las escaleras. Al entrar a su habitación, Belle ya lo esperaba sentada junto a la ventana. Poco después, los huéspedes del hotel se dieron cuenta de una acalorada discusión entre ellos. La voz de un hombre sonó, diciendo que quería terminar la relación con ella. Como él había encontrado a alguien más, la mujer le suplicó que no se fuera, con voz temblorosa de temor. Hubo silencio unos segundos antes de que Charles Kincaid saliera de la habitación. Tropezó bajando las escaleras del hotel y salió a la acera, apretando su garganta sangrante, mientras la sangre empapaba su camisa y saco. El exagente de policía Frank Bevan pidió urgentemente que alguien fuera por un médico y fue a ayudar al hombre herido. Charlie logró levantarse momentáneamente, pero pronto cayó de nuevo. Al hacerlo, pronunció las palabras: «Dios mío, ella me ha matado». Se observó que una joven de cabello rubio lo había seguido al salir del hotel. En su mano llevaba una navaja de mango blanco que estaba cubierta de sangre. Al oír el alboroto, Samuel Hartman, que bebía en el bar del hotel, intervino de inmediato. Al ver a la joven con la navaja en su mano temblorosa, la empujó contra la pared. Notando su angustia, le pidió el arma y sin resistirse, ella se la dio, diciendo con voz temblorosa: «Toma la navaja, yo lo hice». La joven entonces corrió al lado de Charlie, se arrodilló junto a él y le besó los labios con ternura. Ella se volvió hacia los presentes, explicando: «Yo lo hice, no quise hacerlo, lo hice por amor, él me llevó a hacerlo». Momentos después, el doctor Fraser llegó, pero tras un breve examen, declaró con tristeza que el señor Charles Kincaid estaba muerto. El cuerpo del hombre fue llevado al hotel antes de trasladarlo a la morgue. La joven fue llevada a la estación de policía por los agentes Anderson y Redgrave. Les dijo a los oficiales que era la señorita Belle Adams. Admitió lo que hizo y expresó que deseaba morir junto a su amante.
Al día siguiente a las 10 se reunió el tribunal del forense. El jurado vio el cuerpo antes de ir al Hotel Empire, a la habitación donde ocurrió el trágico incidente. El banjo y la guitarra del difunto reposaban en la cama, un conmovedor testimonio de su talento musical. Rastros de sangre manchaban el piso y las paredes. Una gran multitud se había reunido en el tribunal, curiosa por ver a la joven que había cometido este terrible acto. Y cuando apareció, muchos notaron su apariencia llamativa, mientras los testigos relataban los acontecimientos del día anterior. Belle lloró. Tras presentar la evidencia, el jurado la declaró responsable del asesinato y el juez anunció que sería juzgada por el crimen. Tras varios aplazamientos, el juicio de la señorita Belle Adams inició el 5 de octubre de 1898. Para muchos parecía un caso muy sencillo. La joven había matado a su examante en el Hotel Empire en un ataque de celos, después de enterarse de que ahora él tenía una relación con otra mujer llamada Rita Carman. La fiscalía describió el evento que ocurrió alrededor de las 9 de la noche del viernes 3 de junio y presentó a varios testigos. Algunos vieron a Belle entrar al hotel y otros la vieron seguir a Charles con la navaja bajando las escaleras. Muchos de los que testificaron repitieron sus declaraciones del tribunal forense. La fiscalía presentó testigos que confirmaron que en varias ocasiones escucharon a la señorita Adams amenazar con matar al señor Kincaid si la dejaba. La prensa siempre describió los hechos de esa fatídica noche como un caso de celos de una mujer incapaz de aceptar que su amante tuviera otra relación. La fiscalía mantuvo su narrativa, pero la defensa ofreció una perspectiva distinta y presentó testigos propios muy interesantes. Uno era el señor William Burns, dueño de la pensión Burns. Relató que cuando el acusado se hospedaba con el señor Kincaid, discutían seguido y a menudo lo llamaban para separarlos. Relató que el señor Kincaid una vez arrojó a la señorita Adams a la cama y la estaba estrangulando. El señor Burns dijo que el señor Kincaid solo paró cuando fue amenazado con llamar a la policía. Continuó diciendo que la señorita Adams tardó un tiempo en recuperarse de la terrible experiencia. Al preguntarle al señor Burns si el señor Kincaid fue violento antes con la señorita Adams, confirmó que sí. Le contó al tribunal que una vez, discutiendo de dinero, oyó al señor Kincaid decir que si tuviera una navaja, la mataría. Cuando la señorita Adams subió al estrado, una sensación de expectación y entusiasmo recorrió la sala del tribunal. Hablaba tan bajo que el juez le pidió varias veces que alzara la voz. Ella dijo que terminó con Charles Kincaid y fue al hotel el 3 de junio porque él se lo pidió. Ella dijo que él salió por unas horas y que cuando regresó estaba enojado. Discutieron, él tomó la navaja e intentó atacarla. Ella hablaba controladamente, aunque su voz era emotiva. Para el tribunal era evidente que recordar esa noche le traía recuerdos traumáticos. La señorita Adams dijo que le quitó la hoja al señor Kincaid y él la dejó caer sobre la mesa. Ella, temiendo que si él la recogía podría matarla, la tomó y lo cortó. Dijo que todo fue en defensa propia. Al ser interrogada, Belle se mantuvo serena y respondió todo con concisión. El fiscal le preguntó sobre una conversación que tuvo con el agente de policía Redgrave y el agente de policía Anderson el 3 de junio. Dijeron que ella les comentó que le pidió al señor Kincaid no hacerla volverse violenta y él le respondió que se fuera. Ahora tenía otra chica que le gustaba más. La señorita Adams bajó la mirada y confirmó que pudo haberlo dicho. Al preguntarle qué ocurrió esa noche, la señorita Adams dijo que discutieron porque ella le preguntó por qué. Él dijo que saldría media hora, pero volvió 2 horas después. Ella preguntó si bebió y él contestó, no mucho. Discutieron antes de que él intentara atacarla. Los presentes en la sala del tribunal notaron que ella respondió a las preguntas de la fiscalía con una precisión notable y un alto nivel de credibilidad. Un cochero declaró al tribunal que en mayo de 1898 le pidieron mover un baúl del difunto. Al hablar con él, el señor Kincaid advirtió que si la señorita Adams no se cuidaba, la mataría. Tras el juicio, el jurado fue a deliberar. La corte se llenó de emoción y tensión ante el inminente veredicto.
Sin embargo, el jurado se tomó un tiempo para revisar cuidadosamente las pruebas y llegar a una decisión sobre si la señorita Adams era culpable o inocente del delito por el que se le acusaba. Al volver al tribunal, hallaron a la señorita Belle Adams culpable de homicidio involuntario, pues no pensaron que actuara con premeditación. El juez Irvine la condenó a 5 años en la penitenciaría de Kingston. Un silencio inquietante llenó el tribunal, pues aunque muchos no creían que el crimen fuera premeditado, seguía siendo un hecho que ella mató al señor Kincaid, y se había anticipado una sentencia mucho más severa. En diciembre del mismo año, el esposo de Belle, el señor Anson Adams, obtuvo una separación legal de ella. Declaró que su esposa era convicta y Belle no se defendió. Después obtuvo la custodia de su hijo. Regresó de las minas de oro y supo que su esposa estaba presa por asesinato. Se cree que él contribuyó generosamente a los gastos incurridos durante el juicio. A medida que el interés del público y los medios en el caso bajaba, la gente empezó a dudar de la culpabilidad de Belle. Era una joven de complexión pequeña y muchos creían que no habría sido capaz de infligir una herida así a un hombre tan fuerte como Charles Kincaid. Algunos piensan que alguien más pudo ser responsable. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o sus opiniones que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.